Hola compañeros, perdón por no presentarme, me surgió un compromiso y de plano no pude venir, pero voy a exponer así en línea y es por eso que les estoy haciendo este videíto. Bueno, a mí me toca exponer esófago y estómago. Vamos a empezar con la anatomía del esófago, que es pues fácil, es un conducto muscular que no es rectilíneo y va a tener un calibre pues que tampoco es uniforme. Este se va a dividir en 4 porciones: la porción cervical, la porción torácica, la porción diafragmática y la abdominal. Se va a encontrar la cervical en el espacio visceral del cuello. Esta va a iniciar a la altura del borde inferior del cricoides y se va a producir un estrecho cricoideo que va a marcar la unión con la faringe. De hecho, se puede observar en la parte superior de la imagen del esófago. Esta pues va a ser producida por la contracción tónica del esfínter esofágico superior y la sexta vértebra cervical. La segunda porción es la porción torácica y esta va a recorrer toda la longitud del tórax y se va a encontrar primero en el mediastino superior y luego en el mediastino posterior. Va a pasar por detrás de la tráquea, por lo que va a tener una pequeña curvatura. En esta porción vamos a encontrar 1 o 2 estrechos dependiendo del autor. En este caso yo leí que era 1 y es el estrecho aórtico bronquial, y pues se va a producir por el cruzado del callado de la aorta y se produce por el estrecho bronquial por el cruce del bronquio principal izquierdo. Más abajito tenemos la porción diafragmática. Esta pasa por el hiato esofágico en la parte del pilar derecho por delante del hiato aórtico. Pues es muy cortita y se produce por el estrecho diafragmático, por el paso del diafragma, ¿no? Y por último vamos a tener la porción abdominal, es la más corta y va a ocupar un espacio supramesocólico detrás del lóbulo izquierdo del hígado. Podemos observar su recorrido pues es cóncavo hacia adelante porque pues se va a apoyar por la columna vertebral y pues de cierta manera sigue su morfología. Es importante pues recordar que los estrechamientos, ya que por ellos pueden llegar a pasar como objetos y atorarse. Más adelante se los voy a explicar un poquito más. Estos pues van a dificultar el paso del endoscopio y son sitios preferentes para las lesiones cáuticas. El esófago se va a encontrar irrigado principalmente por la arteria tiroidea inferior, en la porción cervical, en la porción torácica, por la arteria torácica y las arterias bronquiales, y por la porción abdominal, por la arteria frénica inferior izquierda y por la arteria gástrica izquierda. Bueno, entre las generalidades del esófago tenemos que pues es un conducto muscular que sirve de conexión entre la faringe y el estómago. Este va a impedir el reflujo de los alimentos una vez deglutidos por la faringe, una vez tragados pues. Y esto va a ser posible pues gracias a que tenemos dos esfínteres gástricos, uno superior y pues otro inferior. El superior se va a encontrar cerrado en reposo, es decir, este va a evitar el paso del aire durante la inspiración, pero en la alimentación pues va a provocar una inhibición de la contracción tónica. Pues bueno, recordemos que si se genera una contracción de este esfínter, este se abre y pues va a permitir el paso de la comidita hacia el esófago y el bolo pues va a bajar y pues esto va a permitir que llegue hacia el estómago. Una vez pues que pasa el alimento a través de estos esfínteres, tanto superior como inferior, este se va a cerrar para pues evitar el reflujo, en este caso el reflujo faríngeo y el reflujo gástrico en el caso del esfínter gástrico inferior. Bueno, el esfínter gástrico inferior se va a abrir de manera espontánea por la onda peristáltica descendente, que esto se va a generar pues que el bolo baje hacia abajo y pues al igual que el otro, como ya lo dije, se vuelve a cerrar después de que el alimento pase y esto pues evita que se genere un reflujo gástrico. Pues hay que considerar que el tono basal del esfínter interior pues incluye
factores mitógenos, neurales y hormonales, porque como abajito de él están los jugos gástricos, pues obviamente si se llegara a producir un reflujo gástrico, como este es más ácido, nos puede llegar a afectar en nuestra mucosa intestinal, mucosa esofágica. Bueno, también tenemos pues esas ondas peristálticas que hacen que el alimento baje. Entonces, pues son ondas de actividad peristaltia que van a permitir pues la propulsión del bolo, o sea que este baje para abajo. Estas pues permiten que el alimento baje sin dificultad porque el esófago, como lo recordamos, pues no es ni recto y el calibre de este pues varía, tiene así como algunas partes más anchas, otras chiquitas. Entonces esto hace que pues se dificulte la caída libre del alimento. Y estas pues actúan como un empujoncito, como si fuera así como nosotros apachurrando la pasta de dientes. Estas pues se pueden diferenciar en primarias, en ondas primarias, secundarias y terciarias o patológicas. Bueno, las primarias son las más chidas y son las más buenas y son las más rítmicas y las que nos caen mejor porque pues estas van a empujar al bolo alimenticio. Estas van a ser rítmicas, estas van a ser muy ordenadas y tienen una velocidad de 2 a 3 centímetros por segundo. Estas sí van a ser unas ondas muy padres y muy bailadoras. Bueno, las ondas secundarias pues son las ondas más limpias y las que pues también son buenas porque se producen por la distensión del esófago y su función pues obviamente es de limpieza. Entonces pasan primero las ondas primarias para que baje el bolo, luego unas ondas secundarias que estas pues no son tan fuertes como las ondas primarias, pero estas se generan así como un temblorcito para que se empiece a limpiar el esófago. Y bueno, por último tenemos las ondas terciarias, que pues son patológicas porque no son propulsivas y pues aparecen de manera como espontánea en respuesta pues a la deglución. Como dije, casi siempre son patológicas porque pues no se dan de manera simultánea ni ordenada y se dan pues en diferentes partes del esófago. Entonces, pues de nada nos sirve que estemos pues teniendo como una onda en la parte superior y luego en la parte anterior, luego en la... El punto es que estas ondas en general no nos sirven para absolutamente nada. Entonces, pues son patológicas porque nos representan un problemilla. Y bueno, ahora vamos con la histología del esófago. Algo rapidito y concisito. Como ya lo había dicho, el esófago, pues, conducto muscular, se compone principalmente de músculo circular interno y un músculo longitudinal más externo, pero también encontramos otras capas del tubo digestivo que son mucosa, submucosa y mucosa fibrosa. Ahí, pues, hice un dibujito de un pastel porque a mí fue lo que más se me relacionó con la histología y los componentes histológicos del esófago. Bueno, haz de cuenta que lo cortamos como si fuera un pastel y bueno, la primera capa va a ser una capa muscular. La capa muscular longitudinal, pues así como lo dice, tiene fibras musculares que son longitudinales. Esta es la capa más externa. Luego le sigue una capa muscular, que es el segundo piso del pastel, capa muscular circular, y en esta vamos a encontrar el plexo mientérico de Auerbach, que es algo que vamos a hablar al rato, y este va a controlar principalmente la movilidad. En el tercer piso del pastel se encuentra la capa submucosa. Esta pues va a ser una capa rica en vasos y nervios y va a contener a las glándulas esofágicas que van a producir mucho moco con la función de lubricar y proteger la pared. Al mismo tiempo este moquito va a facilitar el tránsito de los alimentos y pues se encuentra en el plexo nervioso submucoso, conocido también como plexo de Meissner, que va a controlar principalmente la secreción de estas glándulas y el flujo sanguíneo. Y en la última capa del pastel, en el último piso, se encuentra la capa mucosa. Y pues esta se va a formar por epitelio escamoso estratificado y su unión con la mucosa gástrica, que es glandular, se va a denominar como
línea Z. Esta capa mucosa va a presentar pliegues longitudinales y pues estos pliegues van a recorrer toda la luz esofágica. Una de las patologías que encontramos en el esófago pues es la disfagia. Esta es la dificultad del paso del alimento a través de la boca, faringe o esófago. Es decir, que en el caso de que una persona padezca dicha patología, pues obviamente va a presentar una dificultad al tragar alimento, pero no necesariamente va a presentar dolor. Se diferencian dos etiologías, una orgánica mecánico-obstructiva y la otra funcional y motora. La primera, la orgánica mecánico-obstructiva, se va a dar porque va a disminuir la luz esofágica, por ejemplo, en la presencia de un tumor. Las características de esta es que es lógica, progresiva y continua. Lógica porque si tienes un conducto que se estrecha, pues obviamente va a dificultar el paso de un sólido. Progresiva porque en el caso de presentar una neoplasia, pues te va a ir creciendo de manera progresiva. Y esto va a ser más estrecha la cavidad, provocando primero una disfagia de sólidos, luego de semisólidos y consecutivamente de líquidos. Y va a ser continua porque siempre está presente, no es como que un día te aparece un tumor y al otro día desaparece. Y bueno, la otra etiología, la funcional y motora, se va a dar por desórdenes motores, ya sea a nivel esofágico o a nivel del cuerpo del esófago. Sus características pues es que es paradójica, es decir, no es lógica. Tampoco es progresiva porque no se va a dar una disfagia sólida a una líquida. Y es continua porque se da de forma intermitente. Por ejemplo, hoy en la mañana se presenta disfagia, mañana por la tarde ya no, y por la noche se vuelve a presentar. Bueno, otra de las patologías es la acalasia. Esta es literalmente, acalasia significa literalmente la ausencia de relajación. Esta es la incapacidad de la relajación del esófago. Por lo tanto, es un trastorno de relajación muscular del esófago. Es muy raro. Suele darse en personas de 25 a 60 años. El rango de edad es muy amplio. De igual forma, se puede dar en hombres que en mujeres y dicho trastorno se le ha llegado a relacionar con enfermedades autoinmunes. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, este va a ser idiopático, es decir, que no hay ninguna causa en específica. Se puede dar de manera secundaria a carcinoma de Cardias, linfoma y enfermedad de Chagas. Bueno, una de las teorías más aceptadas sobre la producción de esta enfermedad es que un factor X, como un virus herpes simple, sumado a una susceptibilidad genética, van a generar anticuerpos antineuronales mesentéricos, que estos van a hacer van a ir y le van a dar en su madre a las neuronas entéricas de la capa muscular lisa del esófago. Esto va a generar una disminución de las neuronas entéricas y por lo tanto un entorpecimiento en su inervación. Esto va a dar como resultado pues la destrucción del plexo mientérico de Auerbach, que recordemos que es como el que va a producir el movimiento ordenado, y las ondas peristálticas del esófago. Esto va a causar una peristalsis primaria y la peristalsis primaria pues va a causar una relajación del LES o del, LES por sus siglas en inglés, o del esfínter esofágico inferior. Y pues obviamente si se genera una relajación, el LES no se va a abrir y esto va a dar lugar a una deformidad esofágica o hipertrofia del esófago. Bueno, ahora vamos a ver el estómago, que está fácil y aparte lo hice de manera concisa para que se lograra entender de la mejor forma. El estómago es un órgano hueco del aparato digestivo con forma de J. Se localiza en la parte superior y central del abdomen y está próximo al diafragma y a otros órganos abdominales como lo son el hígado, el páncreas, el vaso y el colon. Bueno, el estómago, por decirlo así de manera metafórica, es como la licuadora del cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene la función de secretar jugos gástricos y enzimas para la digestión de los alimentos, así como de la motilidad gástrica. Por eso digo que es como una licuadora. También tiene una función de absorción de nutrientes esenciales, uno de los cuales se destaca es el hierro.
también el estómago pues tiene la capacidad de secretar el factor intrínseco importantísimo para la absorción de la vitamina B2. Otra de sus funciones pues es la secreción hormonal. Esta puede ser ya sea para el mismo estómago o para funciones paracrinas. Entre las hormonas que se secretan pues son la gastrina y la somatostatina. O también la secreción de las hormonas como la grelina, que es la hormona que pues va a inducir el hambre. El estómago pues tiene una actividad inmunológica, pues es tan ácido que evita que las bacterias se vayan a proliferar dentro de él. Es por eso que cuando se puede tener enfermedad por reflujo gástrico y se inhibe este reflujo, como por ejemplo por omeprazol o por, no sé, por Pepto-Bismol o así, si el reflujo llegara a la parte superior del esófago, se puede provocar neumonía, porque pues obviamente están entrando bacterias que se supone que no deberían de estar ahí, pues son eliminadas por los jugos gástricos. Bueno, y por último tiene una actividad secretoria que está relacionada con la digestión y pues va a secretar pepsinógenos que van a cortar péptidos y que van a ayudar a digerir los alimentos. Esto lo voy a ver de manera pues un poquito más detallada en unas diapositivas más adelante. Bueno, vamos a hablar ahora de la anatomía del estómago. El estómago, pues en la parte superior se va a conectar con el esófago, en el fundus o fondo gástrico. Entre el fundus y el esófago vamos a encontrar el esfínter esofágico inferior, que ya lo vimos, puede llegar a disfuncionar. Entonces llega la comida pues por el esófago, baja por las ondas peristálticas, pasa por los dos esfínteres y después pasa al fundus, donde se va a almacenar y va a actuar el fundus a manera de reservorio. Después va a pasar por el cuerpo, que es donde se genera una mayor, pues una mayor movilidad, porque es un lugar donde se tiene pues mucho músculo. Entonces se va a empujar la comida de un lugar a otro y pues aquí es como una licuadora, o sea, como el fondo de la licuadora, lo más potente y donde se tiene como el motor, ¿no? Porque además de que es un lugar donde se va a llevar a cabo pues mucho movimiento, pues va a haber una actividad secretora muy importante de ácido, así como de peptidasa y otros productos digestivos. Aquí, pues como ya lo dije, pues va a ser el lugar como más ácido y va a haber una mayor actividad digestiva. Después, conforme vamos avanzando un poquito más al duodeno, vamos a encontrar el antro. En el antro, pues se va a tener una mayor actividad secretoria, menos producción de ácido y peptidasa. Pero pues aquí hay un mayor control neurológico y hormonal, porque aquí se tiene el centro regulador hormonal, ya sea para el duodeno como para otras partes del estómago. Entonces se resumen. En las prepartes más proximales de nuestra superlicuadora, pues vamos a tener a la licuadora secretora de ácidos y peptidasas 3000, que es el cuerpo, y en las partes más distales, que es así como más cerca del duodeno, tenemos al antro, que el antro pues va a ser el productor de hormonas como la gastrina y somatostatina 3000. Y después del antro vamos a encontrar al píloro, que pues es el verdadero esfínter. Ahora sí, no es como los otros esfínteres chafas, sí es un esfínter muy chingón. Y va a conectar al duodeno, que tiene un papel muy importante en la absorción de nutrientes que estamos consumiendo. Si le hacemos así zoom al estómago, vamos a encontrar que pues está formado por glándulas gástricas, que son pues la unidad funcional del estómago. Unidad funcional del estómago, glándulas gástricas. Bueno, estas glándulas se van a conformar por dos partes, el cuello y la base. Más cerca del cuello tenemos la mucosa superficial. Las células de la mucosa superficial, estas van a ser las encargadas pues de la secreción de moco, péptidos en trébol y bicarbonato. Todos estos van a ser bien importantes para mantener la integridad epitelial de la mucosa estomacal.
En el cuello pues también vamos a tener células mucosas, entonces estas dos células protegen. Entonces, células superficiales, células de la mucosa superficial y células mucosas protegen. También tenemos las células regenerativas, que en la imagen pues no se encuentran, pero son muy importantes, porque son las células del estómago que ya, como su nombre lo dice, pues en ausencia de alguna célula gástrica, pues estas pues se van a regenerar el tejido y pues tienen la capacidad de diferenciarse en cualquier otro tipo de célula gástrica. Luego vamos a tener a las células parietales. Estas pues células son las secretadoras de ácido. Estas son las más ácidas. Y van a secretar también factor intrínseco, que como ya lo había dicho anteriormente, pues es esencial para la absorción de la vitamina B12. Ya mucho más abajito tenemos las células rositas, que son las células principales, que tienen la función de secretar pepsinógeno para la descomposición proteica de los alimentos. Ahorita vamos a ver el pepsinógeno en una diapositiva que está más adelante. Bueno, tenemos en color moradito las células ECL o células similares a las heterocromafines o heterocromafinas, que son células neuroendocrinas que sintetizan, almacenan y van a segregar histamina, la cual es esencial para estimular la secreción del ácido clorhídrico estomacal. Y por último vamos a tener células endocrinas, que estas pues van a sintetizar y liberar de manera paracrina hormonas, principalmente la gastrina y la somatostatina. Y bueno, aquí les hice un cuadrito para que se vayan aprendiendo las hormonas implicadas en el estómago. Bueno, dentro de sus funciones específicas de las células que conforman a las glándulas gástricas, tenemos que la célula epitelial superficial pues se encarga de la producción de bicarbonato. La célula mucosa pues va a producir moco. Este moco se va a unir al bicarbonato para así generar una barrera que pues van a proteger al resto de las células de la glándula del estómago. De hecho, algunas enfermedades como la gastritis pueden dar por la disfunción de estas células protectoras, por lo que puede traer como consecuencia que la pepsina y los ácidos producidos en el estómago pues dañen a estas células y se genera como un círculo vicioso de daño en nuestra mucosa gástrica. También pues tenemos a las células regenerativas, regeneran y se diferencian en cualquier otro tipo de célula que tenemos en la glándula. Las células principales pues su función va a ser la secreción de hidrogeniones para bajar el pH y pues van a activar las proteasas que van a producir otras células, además de que van a ayudar a digerir los alimentos al deshacerlos pues por el mismo ácido. Y también van a secretar el factor intrínseco, mismo que ya en el duodeno se acopla a la vitamina B12 y va a permitir su absorción para que los eritrocitos pues la usen, se diferencien y no tengamos anemia. Y las células principales pues van a producir pepsinógeno, que al estar sometido pues a ambientes ácidos, pues se va a como transformar en pepsina, que es su forma como activa, y esta pepsina va a ser la tijerita. La pepsina va a cortar todas las proteínas en péptidos más chiquititos que de modo que pues la célula parietal y la célula principal pues son como el equipo de las cortadoras. Entonces, una vez que el pepsinógeno se activa en pepsina, corta los aminoácidos o las proteínas en los aminoácidos y los va a hacer más chiquititos. Y estos aminoácidos, pues, al ser detectados por las células del estómago, pues van a activar a las células parietales. Y así a manera de ciclo, neta, van a funcionar como una licuadora perfecta. Entonces, las células parietales detectan los péptidos pequeños y empiezan a secretar hidrogeniones así a lo bestia, y estos hidrogeniones pues obviamente el ambiente lo van a hacer más ácido, van a entrar en contacto con el pepsinógeno
y el pepsinógeno se va a convertir en pepsina y que va a actuar como las tijeritas de las proteínas. Y por último vamos a tener a las células endocrinas que se encargan de producir gastrina. La gastrina va a activar a todas las demás células para que hagan su función, principalmente pues a las células principales y a las parietales. También va a producir somatostatina, ya que pues esta hormona va a inhibir o apagar la función global del estómago y principalmente las células parietales pues van a dejar de funcionar bueno, a manera de que si se secreta somatostatina, pues la función de las células parietales pues se apaga, ¿no? Recordemos también que la célula endocrina G es para la gastrina, G de gastrina, y la célula D va a producir somatostatina, D de somatostatina. Ahora viene el plexo mientérico o plexo mientérico de Auerbach y va a situarse entre las capas musculares circulares y longitudinales a lo largo del tubo digestivo. Su función principal pues es la coordinación de la actividad de las capas musculares. Consiste de neuronas que llegan al músculo, pues el estómago, recordémoslo así, al igual que el esófago, necesita de movimientos constantes y ordenados, especialmente cuando tiene comida. Pues de nada sirve que se genere, no sé, un movimiento en la parte superior y luego en el fundus y luego en el antro y luego en el píloro. O sea, no, tiene que ser todo de manera ordenada. Bueno, cada una de estas células lisas musculares del estómago pues van a ser autónomas. Pero este automatismo siempre necesita un orden para poder dar lugar a movimientos de propulsión y mezcla de los alimentos, ¿ok? Entonces, todo ordenado. Para que estos fenómenos se den, pues, se necesita una comunicación autocrina y paracrina. O sea que al igual que el corazón, o sea, esto está muy padre, al igual que el corazón, las células musculares lisas, pues van a tener conexiones gap que estas van a generar un sinsitio tal cual como el corazón. O sea, que muchas células conectadas entre sí van a compartir el citoplasma. Entonces, esto va a facilitar una comunicación entre las demás y así como que se digan de que, oye, me voy a mover, muévete tú también y hay que movernos al mismo tiempo y generar como una ola, ¿no? Como en los estadios. Ahora, además de que todas estas células pues son un sinsitio, pues para facilitar más su sincronización vamos a tener las células marcapaso o células intersticiales de Cajal. Estas células tienen potenciales de acción que pues duran un tiempo determinado y luego se apagan. De manera periódica, estas células van a liberar calcio en el retículo endoplásmico liso y luego lo meten. Esto va a generar que se tengan cambios pues paulatinos y de manera muy organizada en el potencial de acción, de manera que las células musculares se contraen cada X tiempo. Entonces, cada determinado tiempo tienen una acción de contracción y otra y otra, y este movimiento de contracción se le va a llamar peristalsis y es continuo. De hecho, cuando tenemos alimentos en el estómago, se tiene que aumentar la peristalsis, pues obviamente es como la licuadora, se tiene que prender, ¿no? Pues si está normalmente en el nivel 1, pues cuando hay alimentos, pues se tiene que aumentar pues al nivel 10 o qué sé yo. Y pues esto se va a lograr gracias a la inervación de nuestro poderosísimo sistema nervioso autónomo. Este nos va a activar a las células musculares lisas del estómago, así como a las intersticiales de Cajal. El sistema nervioso autónomo pues siente lo que pasa en todo nuestro estómago a través del nervio vago y a través del mismo nervio va a mandar eferencias que aumenten o disminuyan la manera en la que funciona pues nuestro gastrointestinal. Entonces el nervio vago al detectar que hay comidita pues dice, no manches, hay comidita aquí y no está bien digerida, entonces necesitas generarme más contracciones, necesito que se generen más contracciones, porque si no está bien licuado esto, pues no voy a poder absorber bien los nutrientes. Entonces, órale, te lo devuelvo y lo licúas bien y se generan más movimientos
peristálticos. Entonces, en resumen de todo lo que ya dije, te comes una hamburguesa, te la tragas, orofaringe, esófago, fundus, cuerpo, células musculares, nervio vago, siente que hay algo en el estómago, el nervio vago, y simultáneamente se comienzan a producir hidrogeniones por medio de las células parietales, se activan las proteasas, se secretan pepsinógenos. Estos pepsinógenos, en presencia de los hidrogeniones, pues se van a activar a pepsina. La pepsina van a ser las tijeritas de las proteínas y las van a cortar. Y una vez que el nervio detecta que hay como un alimento, va a mandar una señal eferente que va a activar el reflujo vagal, que pues va a hacer que se aumente la peristalsis y que active mi actividad motora del estómago. Y eso, tal cual es como una licuadora, pues empieza a digerir toda mi hamburguesa que ya me comí. Bueno, otra de las funciones principales y muy, muy, muy importantes del estómago, pues es la función inmunológica. El tejido inmunológico, al igual que el sistema nervioso autónomo, va a controlar qué tanto se está moviendo el estómago. Un ejemplo es cuando comes algo que te hace daño, por ejemplo el menudo, guácala, a nadie nos gusta. Va a generar que el estómago y el intestino se muevan como locos. Y esto va a generar diarrea. Eso es lo que genera diarrea. Y bueno, los mastocitos y los macrófagos, que son células muy, 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 muy importantes en el sistema inmunológico, van a liberar principalmente histamina, prostaglandinas y también eicosanoides. Y estos van a activar a otras células que pues van a responder a las purinas alfa o PDGFRA. Entonces, estas células que responden a las purinas cuando hay otras moléculas proinflamatorias, pues van a favorecer el movimiento del estómago y de los intestinos en términos generales. Para activar el estómago vamos a tener 3 fases diferentes. Primero va a ser la fase cefálica, que es como vayan calentando los motores. En la fase cefálica pues se llama así porque pues básicamente los nervios son los que generan la activación del estómago. Para esto, los nervios desde que nosotros estamos ya pensando o oliendo comida, pues se va a generar que el nervio vago libere acetilcolina. Y pues esto va a aumentar tanto la motilidad como la secreción de ácido y pepsinógeno en el estómago, a manera de como preparen los motores porque va a llegar la comida. Entonces, incluso antes de que nosotros ya tengamos la comida en la boca masticándola, pues nuestro estómago ya se activó. En segunda instancia vamos a tener a la fase gástrica. Para esto, una vez que nosotros ya llenamos el estómago de comida, vamos a tener 2 respuestas diferentes. La primera respuesta va a ser del nervio vago, que va a detectar que nuestro estómago ya está llenito de comida y pues va a generar una respuesta aferente. E inmediatamente pues se va a generar una respuesta eferente vagal, lo cual pues va a aumentar la cantidad de acetilcolina que nosotros pues ya teníamos en nuestro estómago. Entonces, ya no solo se tendrá una cantidad de acetilcolina cuando estábamos pensando en comida, sino que pues ya se tendrá mucha más porque esta va a ser necesaria para iniciar el proceso de digestión. La presencia del alimento en el estómago va a generar que los péptidos y los carbohidratos, como se van rompiendo, pues van a activar a las células parietales. Y esto va a empezar pues una secreción de manera paracrina o autocrina. Además de la comida, cuando se empieza a llegar al antro, pues va a generar que se activen las células G. Y acordémonos que las células G pues son las productoras de gastrina. Entonces, estas células secretan gastrina cuando hay proteínas y la gastrina pues va a estimular la secreción gástrica. Esta la activa, gastrina activa. En resumen, el hecho de haber llenado el estómago de nutrientes por 2 mecanismos, tanto por el nervio vago como por las células G del estómago, pues va a facilitar su propia activación. Ahora, la somatostatina va a inhibir
o va a actuar como un contrarregulador cuando hay demasiado ácido. Y esto activa a través de pues si tenemos muchísimo ácido, pues se van a activar las células D de somatostatina. Y estas van a generar que se inhiba tanto en la motilidad como en la secreción del ácido por parte del estómago. Y por último, pues cuando la comida ya pasa al intestino, vamos a tener que la función gástrica va a tener pues una fase intestinal. Aquí el duodeno principalmente va a detectar que ya está llegando ácido o nutrientes a él, y el duodeno pues va a empezar a secretar mediadores que van a funcionar la secreción gástrica. Y si no se tienen, por ejemplo, muchos aminoácidos, o sea, si tienen muchos aminoácidos que no están digeridos en el duodeno, pues se va a secretar gastrina, y la gastrina pues le va a decir al intestino: hey morro, ponte a trabajar y muévete más, y pues digiere más la comidita, porque pues obviamente pues hay que recordar que pues para poder tener una mayor absorción en el intestino, pues obviamente la comida tiene que estar muy bien digerida. Bueno, si no se detecta esto y se detecta que el bolo alimenticio pues está bien licuadito, el duodeno pues va a secretar secretina, misma que pues va a ir al páncreas y va a completar el proceso de digestión. Entonces, la secretina va a viajar por el estómago y va a actuar como inhibidor de la función gástrica. Bueno, y por último, de mi parte, vamos a hablar de la pepsina. Bueno, la pepsina es bien importante. Como ya lo dije, pues es producida por las células principales del estómago y se va a secretar en forma de zimógeno. Esto quiere decir que esta enzima pues se va a secretar en su forma inactiva, la cual se va a activar cuando se catalice. Y para que se catalice o se corte un pedacito de su estructura, es necesario la presencia de ácido. Su forma de zimógeno, pues como ya lo dije, y recordemos que es el pepsinógeno, el cual pues se cataliza y se va a convertir en pepsina, que la pepsina pues es la forma activa. Lo que activa al pepsinógeno pues son los hidrogeniones que tenemos en el ácido gástrico. Recordemos que el estómago pues tenemos el ácido clorhídrico y el cloro de manera disociada. Estos hidrogeniones son los que van a promover que el pepsinógeno se convierta en pepsina. La acción de la pepsina pues es la digestión de las proteínas. Es decir, que la pepsina pues va a romper las proteínas, las va a cortar, así es la tijerita, en oligopéptidos, porque pues como bien es sabido, pues nosotros no podemos absorber polipéptidos, sino que se absorben como de 3 en 3 en cadenitas chiquitas de aminoácidos. Y esto como máximo, ¿eh? Entonces la pepsina rompe la proteína en oligopéptidos para poderlos absorberlos, así como nosotros no podemos digerir una hoja de papel, pero pues si la cortamos como en 300 papelitos, pues ya no la podemos comer. La pepsina pues va a regularse a través de la estimulación vagal, o sea que cuando se tienen aminoácidos o proteínas en el estómago, se va a activar a las células, a las células principales para que se produzca pepsinógeno. Si hay presencia de proteínas, pues se secretan pepsinógenos y estos se van a activar con los ácidos gástricos y pues se van a empezar a romper las proteínas. Bueno, y pues de mi parte ha sido todo. Muchas gracias por poner atención y espero que hayan disfrutado nuestra dinámica y nuestra exposición. Bye.